fui está mucho mejor. No, pero ahí yo creo que el resultado de mayo depende de octubre más que nunca. Y efectivamente nosotros no tenemos posibilidad de seguir planteándonos. Y yo creo que Montevideo tiene un problema de estas características. El contramodelo fue Montevideo frente al proyecto neoliberal de la derecha del 89 para adelante. El contramodelo departamental que planteaba una alternativa con sensibilidad izquierda al modelo de derecha imperante. Y nos dedicamos desde el gobierno departamental de Montevideo a aplicar una serie de políticas públicas que tenían señas de identidad izquierda y que permitió un proceso de acumulación nacional. Es decir, las noticias de Montevideo impactaban a nivel nacional y se mostraba cómo la sensibilidad de los gobiernos de Frente Amplio eran distintos a los gobiernos de derecha. Y allí encontrábamos a Tabaré, después a Mariano, en situaciones donde la gente decía, yo quiero que mi gobernante sea así. Era un ejemplo. Yo la pregunta que me hago hoy, si también la izquierda en el marco de la tradición ideológica no tiene que definir bien los roles del Estado Nacional, de los gobiernos departamentales y los gobiernos locales. Y por tabla quiero decir cuál es el rol de los partidos y de la sociedad civil, para agregarle más problemas. Yo creo que hay que definirlo bien porque seguimos cargando a algunos territorios, a algunos gobiernos departamentales, particularmente Montevideo, con una serie de responsabilidades que tienen que ser parte del proyecto nacional. Tiene que ser parte de la descentralización y del proyecto nacional. ¿Por qué digo que es importante el octubre? Porque las transformaciones nacionales, si nosotros no tenemos gobiernos departamentales, se dificultan. No voy a hacer otra mención que lo que está sucediendo hoy con el lío de las patentes en Florida, soy la plural, que significa romper, por la habían hecho un acuerdo y una ley que aseguraba después de años de guerra de patentes, donde dicho sea de paso no votaron los legisladores blanco y colorado la solución que acordó el presidente con el Congreso Interno. Y en paralelo, en otro lugar, donde hay un vicepresidente de la tercera fuerza política de este país, cuyo modelo de gestión era traducido por los grandes medios de prensa, con el precio del boleto congelado al 6%, pero que no pudo soportar el déficit y hoy se le complica pagar salario. Cuando voy a Choco Barrio Rocha, era una etapa feudal del desarrollo del Estado. En Canelones era cuasi, entre el feudalismo y el capitalismo. Y en Maldonado era el derroche de energía y de recursos, con un núcleo muy reducido vinculado a las relaciones de poder. Cuando uno mira, si las políticas nacionales de estos 9 años de gobierno, nosotros no hubiésemos transformado la realidad de nuestro departamento. Es la primera precisión, pasa cualquier perspectiva de que ubique solo en los gobiernos departamentales la alternativa de la resolución de los problemas nacionales. Los problemas nacionales y los temas locales se resuelven con más democracia, más participación, más descentralización, pero con más recursos y mejor distribuidos. Y yo diría, mejor controlado en el gasto hacia dónde van esos destinos. Hay recursos, hay intendencias cuyos los recursos nacionales significan entre el 50 y el 65% del presupuesto. Serían inviables desde el punto de vista de funcionamiento. Y muchas veces se destina a la carga salarial un alto porcentaje de esos recursos. Si cuando se habla de la transformación democrática del Estado, hay que incorporar la discusión del rol de los gobiernos departamentales y locales. Y tampoco creo, compañero, que sea más revolucionario hablar cuántos municipios más construimos o generamos para tener descentralización, sino cuál es el rol de los municipios en esta etapa, poniendo el límite que hay gobierno de primer nivel, que es el gobierno nacional, de segundo nivel, que es el gobierno departamental, y de tercer nivel, que es el gobierno local. Cualquier otra cosa para mí es romanticismo, porque la calidad y la dimensión de este país no da para plantearse que la transferencia de recursos, capacidad y todo lo demás para los gobiernos locales se pueda resolver. Si esto fuera así, en Maldonado correríamos el riesgo de que Punta del Este viviera con calles platinadas y en Maldonado Nuevo pulular a los locos en el medio de los basureros, porque es parte de la gran contradicción social que existe en nuestros territorios. Entonces, el problema de qué pasa el día después de la elección nacional, yo creo que el Frente Amplio ha construido en los lugares que tiene gobierno, y después de la experiencia de haber perdido 4 gobiernos, el de Florida, el de 33, el de Salto y el Paysandú, con alto nivel de aceptación de gestión. Perdonen que haga un paréntesis, pero este gobierno tiene un alto nivel de aceptación del gobierno nacional, y sin embargo el nivel de aceptación del gobierno nacional no coincide con los datos de la encuesta de la votación del Frente Amplio. Hay un componente que es la política,
Los candidatos son importantes, pero creo que el Frente Amplio lo que ha ido en estos lugares donde ha gobernado, tiene que habilitar varias candidaturas, tiene que asegurar metas y objetivos que le pueda comprometer a la gente, pero efectivamente ha formado una camada de militantes y de cuadros que están en condiciones de darle continuidad a los proyectos de cambio y profundizarlos. No los teníamos cuando comenzamos el gobierno. Aprendimos, compañeros, los tropezones y cometimos errores a raudales. Quiero decir por la duda que Montevideo fue una cantera de cuadros para el gobierno nacional. Y también quiero decir que íbamos a tener un gran dilema en la izquierda, que es cuánto mantenemos de lo construido como cuadros políticos y cuánto tenemos que renovar. Porque la perspectiva política también es que tengamos cuidado, no estemos construyendo una serie de nomenclaturas y de estructuras que nos terminen chupando, ¿verdad?, al partido y a los gobiernos. El desafío de innovar, de renovar, no es un problema de generaciones solamente, no es un problema de nombre, es que hay una estructura que se va armando en los partidos y en el Estado que nosotros tenemos que buscar los mecanismos democráticos para desactivarlo y para asegurar que la renovación sea una cuestión permanente. Una cosa es decirlo, otra hacerlo, ¿verdad? Porque cuando vas a recurrir al que precisa para tal tarea o tal compañera, sabés que tiene mejores capacidades porque lo viste formarse. Yo a veces tengo la sensación que tiene que venir un aire fresco, perdonen el término, pero tiene que venir un ventarrón y soplarnos. Porque hay cosas que son señales que necesitamos dar. Esto es porque hayamos actuado mal en el gobierno, porque hayamos sido ineficientes. No, hemos cometido errores, hemos tenido eficiencia y hemos pecado de soberbia en este caso. Pero también, compañeros, el asegurar un gobierno más democrático depende de una fuerza política también más democrática y que sea capaz de blanquearse internamente, más airearse. Y ese proceso es una contradicción que aún con la obtención de un tercer gobierno nacional que habilite el mantenimiento de los actuales gobiernos departamentales y pelear la recuperación de algunos con muchas dificultades, yo creo que parte de la transición ideológica es plantearnos qué frente precisamos y qué características de renovación de cuadros para no encontrarnos un día que la misma nomenclatura donde está el Flaco de los Santos que dirige la Intendencia es la que dirige el Frente Amplio Maldonado y la que tiene la inserción en una serie de sectores sociales para decidir destino, obra y arte de un núcleo escogido. Y esa discusión para mí es de fondo, porque creo que los hombres y las mujeres tendemos a enviciarnos y a mirar mucho más el privilegio de sillón que tenemos que la tarea que tenemos encomendada. Y eso, compañeros, no hay vacuna para esa cuestión, solamente creando una nueva institucionalidad, creando nuevas herramientas. Hay que meterle mucho pienso en la inclusión de las redes, pero tenemos que crear nuevas formas que nos permita recuperar la experiencia, no eliminarla, pero acumular sobre ella la realidad de nueva gente que haga la experiencia y la rotación sea una cosa permanente. Yo estoy de acuerdo que nos citan reelección a la presidencia y estoy de acuerdo que nos cita reelección más de un periodo en la intendencia. Creo que nos hace bien y nos fuerza a la renovación de gabinetes y de elencos de gobierno. Creo que es parte de los desafíos que tiene Tabaré Vázquez también en un tercer gobierno. Yo creo que si ganamos el gobierno nacional, hoy distante de ganarlo con mayoría parlamentaria, pero es una tarea que hay que dar la batalla hasta el último día y es lograble, con muchas dificultades, pero es lograble, genera un escenario más favorable para retener los gobiernos departamentales. Y si no lo retenemos, se va a dificultar la aplicación del proyecto nacional. Porque las señas de identidad de los gobiernos departamentales de izquierda tienen rasgos distintivos con las señas de identidad que tienen los gobiernos de derecha en los gobiernos departamentales. Y perdónenle que diga de derecha porque hay gente que quizá ni sabe que es de derecha, pero el clientelismo, el aprovechamiento del vínculo personal, el amiguismo, la falta de transparencia y gobernar para asegurar un piso de votos pasa, con el proceso de descentralización, pasa a transformarse en un grave problema de la calidad democrática. Pero, perdona, Flaco, pero también hay una cosa, en el nivel de los municipios, específicamente, el no tener oportunidades de elegir entre un alcalde o alcaldesa, uno o dos, ha generado, y lo digo con total honestidad, que yo hiciera un voto cruzado y no votara a la alcaldía de esta zona. El alcalde de esta zona es excelente desde el punto de vista administrativo. No se le encuentra una falla, pero es un desastre desde el punto de vista de las humanas, por los vecinos. Te lo digo porque tuve muchos años trabajando en el vecinal y en las juntas locales. Entonces, busquemos a aquel que de alguna forma pueda estar
consensuando o reuniendo la opinión de unos cuantos. Y no que salga en minoría como salió en este caso. Eso es lo que tenemos que pensar como fuerza política. No solo en las intendencias, en ese tercer nivel, que es el mano a mano con el vecino. ¿Perdona? No, lo que quiero decir es, la democratización de los procesos es parte de la situación. Yo no entiendo por qué Montevideo Frente Amplio tuvo que acordar candidatura única a los alcaldes en los municipios, no entiendo. Pero está, es una experiencia de Montevideo. Exacto. Y no tengo ningún derecho a hacer un juicio de valor. En Maldonado hubieron dos corrientes grandes, dos bloques de fuerzas que defendían candidatos a los municipios, alcaldes o alcaldes, y en esos dos bloques se dirimió la correlación de fuerzas. Y eran un candidato por cada bloque, ¿verdad? Si hubieran tenido 4 habría que hacerlo. Digo por las dudas también. El aspecto del desarrollo local es más que la elección de un alcalde y tiene que ver con poner en valor el territorio, servicios y la construcción de ciudadanía. Pero también digo que vamos a vivir una etapa larga con el proceso de centralización de la generación de nuevos caudillos locales. Y que el rol de los alcaldes y de los intendentes, ¿verdad? Para autocriticarme también, cada uno se va a hacer su mundo. Y ya hay lugares en el mundo donde la descentralización ha avanzado y existen los partidos locales, los partidos regionales. Yo quiero decir que soy partidario de las organizaciones políticas nacionales que tengan vida democrática, pero no creo en la atomización de Frente Amplio. O sea, cualquier estructura debe contener estas contradicciones, porque después que yo hago piso en un lado y junto votos, soy pelea, ¿verdad? Y todo el mundo se quiere aliar conmigo, y yo lo que no tengo claro con qué arma lío, ni cuál es la perspectiva que tiene el país. Me sirven los votos para lo nacional, y después lo local se lo doy porque le retorna, pero no tengo claro si es útil, si transformó la realidad o no. Y esa discusión, compañeros, se dirime con más democracia. Yo no tengo ninguna teoría para dirimir el conflicto, que no sea que la gente haga la experiencia, tenga el derecho a acertarle o a equivocarse y vuelva a elegir nuevamente. Ese es el proceso que tenemos que promover.